Hola, soy el doctor Gregorio y hoy venimos con un nuevo video de histología. Hace una semana que no levanto videos, pero hoy vamos a comenzar con los videos de histología. Y como ya están viendo acá en la imagen, es una imagen de... Sí, hoy venimos con tejido epitelial. Vamos a hablar de todas las configuraciones y clasificaciones y las distintas definiciones que tenemos que tener en cuenta para poder entender epitelio. Bueno, sin más que decir, decimos que el epitelio es el tejido que tiene por principal función el revestimiento de superficies, tanto externas como internas. Cuando decimos externas, estamos hablando de la piel, cavidad bucal, cavidad estomacal. Esos son externas porque de una forma esto tiene continuidad. La piel del rostro se continúa con el labio, que se continúa con el epitelio de la boca, que se continúa con el epitelio del esófago, y así hasta salir por el ano, que se continúa otra vez con el con la epidermis. Esto tiene un sentido de continuidad, por esto son cavidades externas. Pero luego decimos que las cavidades internas son como por ejemplo la cavidad peritoneal, la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, dentro de la luz de los vasos y de los vasos linfáticos. ¿Comprenden esa diferencia? Recuerden bien esa diferencia entre lo que decimos externo y lo que decimos interno. Muy bien. Acá vemos una imagen de la epidermis. Esto que está acá es queratina. Esto es tejido plano estratificado. Y acá tenemos el tejido que tiene varias capas, la epidermis. Estos son los melanocitos, Langerhans y otras células que vamos a ver realmente en una clase específica de epidermis. Pero quiero usar esto como una base para explicar que los epitelios no son avascular. Ellos reciben su nutriente a través de difusión del tejido conectivo subyacente, el que está abajo. Estos son vasos que sí están recorriendo el tejido conectivo que está por debajo de él. Entonces decimos sí, es un tejido avascular. También vamos a decir que las células están unidos de forma muy estrecha. Vamos a definir mejor eso enseguida. ¿Y qué recibe el tejido? Recibe nutrientes del tejido conectivo subyacente. Muy bien. Podemos clasificar el epitelio según su función. Podemos decir que existe el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. A ver, epitelio glandular y epitelio de revestimiento de superficies. El glandular, solo voy a explicar algo rapidito, pero vamos a concentrarnos más en este tipo hoy. Ahí vemos una imagen del epitelio glandular, los túbulos, y esto sería el acino glandular. Vamos a explicar mejor en el video propio de glándulas. Acá podemos ver, esto que está acá es una epidermis, tejido conectivo por debajo, vascularizado. Esto sería la membrana peritoneal, esto es cavidad peritoneal, es cúbico simple, también tiene tejido conectivo por debajo. Esto es plano simple, sería el epitelio endotelial que recubre los vasos y capilares sanguíneos. Decimos que cuando recubre una superficie externa es epidermis. Cuando recubre una cavidad de órgano, como dijimos, pleura, peritoneo, pericardio, a eso decimos mesotelio. Y cuando es dentro de los vasos sanguíneos decimos endotelio. ¿Qué funciones cumple el epitelio? El epitelio realmente tiene una gran función de barrera entre una porción interna y una porción externa. Decimos que protege del daño mecánico, de la deshidratación. Gracias al epitelio no perdemos agua.
Protege contra la entrada de microorganismos. Tiene una función de absorción y excreción y también sensorial. No todos los epitelios tienen la función, esta última, sensorial, pero la gran mayoría sí. Acá podemos observar que en esta imagen tiene casi todo lo que necesitamos como una especie de mnemotecnia. Me gustó esta imagen realmente. Nos protege de las adversidades climáticas, tanto el frío como el calor. Es aislante, tanto del frío como del calor. Nosotros, gracias a esto, no perdemos agua y tampoco perdemos calor. Sirve como aislante térmico. Como dijimos, también nos protege el daño mecánico y químico. Hace que nosotros no nos entre los distintos elementos externos como la suciedad, microorganismos y otros tipos de lo que tenemos por fuera en el mundo externo propiamente. Tenemos la propiedad de excreción. Esto que está acá es una glándula sudorípara y acá hace que gracias a eso tenga esa función de termorreguladora en el caso de la epidermis. Y también tenemos, junto con algunas terminales sensoriales, la función sensorial. La epidermis tiene más funciones como la termorregulación. No todos los epitelios tienen esta función, pero en este caso sí, la epidermis es termorreguladora, tanto como para enfriar como para calentarnos. Cuando demos epidermis propiamente, ahí vamos a explicar mejor. También hace rato clasificamos según su función, ahora vamos a clasificar según su forma y cantidad de capas. Esto sí se usa bastante en los exámenes, principalmente en el examen de epitelio, tanto en el laboratorio como en los exámenes escritos se usa esta clasificación. Según su forma sería plano, cúbico y cilíndrico. Y si solo tiene una capa es epitelios simples. Sería plano simples, cúbico simple o cilíndrico simple. Si tienes varias capas se llama estratificado. La palabra estrato significa capas, varias capas. Entonces, estratificado son varias capas. Estrato significa capas, son sinónimos. Tenemos que tener en cuenta, tenemos una imagen en la lámina que explica mejor, esta imagen no le da justicia a la explicación, que cuando tenemos esta forma en el que las células están en la misma línea, pero por causa de la forma de la célula, algunos núcleos están por arriba y otro por debajo, parece ser que hay más de una capa, pero en realidad es pseudo estratificado. Significa pseudo, viene diciendo que es falso, o sea, es una estratificación falsa, parece, pero no es estratificado. Cuando tenemos varias capas y tenemos que juzgar qué tipo de células es, nosotros nos vamos por la más externa. En este caso sería plano estratificado, porque vamos a juzgar según la capa más externa. Cuando justamente esto comencemos a ver en las láminas, van a comprender por qué le estoy diciendo. Porque las células que están más abajo cambian de forma, sin embargo las que están más hacia afuera tienen la forma plana. Entonces nos quedamos siempre con la forma más externa. Características citológicas especializadas del epitelio. Primero tenemos que tener en cuenta que la célula del epitelio es polarizado. ¿Qué quiere decir? Que tiene una porción apical que mira hacia afuera y una porción basal que mira hacia adentro, hacia el tejido conectivo. La especialización lateral. Las especializaciones laterales son aquellas que unen una célula epitelial con la de al lado. ¿Cómo se unen? Acá justamente hace rato hablamos que las células epiteliales tienen una unión bastante íntima. Y estas son las uniones que unen estas células epiteliales. De lo que sería más apical hacia lo más basal, tenemos unión estrecha, unión adherente, unión endesmosoma,
unión comunicante. Esta unión comunicante tiene una forma en la que el citosol de una célula se comunica con la de al lado. Y estas células siempre están bastante estrechamente comunicadas. Así hace que los elementos externos no puedan penetrar fácilmente hacia el tejido conectivo. Las especializaciones apicales son una cosa que siempre también se pregunta, principalmente en las láminas. Cuando nos toca identificar, siempre una característica apical se nos pregunta. Acá vemos, esta es la región apical, esta es la región basal, núcleo, mitocondrias, y esto es una célula cilíndrica que tiene una especialización en microvellosidades. ¿Para qué son las microvellosidades? Son para aumentar la superficie apical. Esto se utiliza en la parte del tubo digestivo para aumentar justamente la superficie de absorción. Tenemos otro que sería esto que está acá. Esta es la imagen de nuestra presentación y es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado en cepillos. También acá, esto que está acá sirve para poder mover un polvo. Acá vemos el polvo que está moviendo, ¿verdad?, hacia afuera. Este es de las vías respiratorias. Entonces en cepillo decimos. Acá, esto que está acá es un grano de polvo que está siendo movilizado hacia afuera. Sirve para poder movilizar tanto la mucosa, ¿verdad?, la mucosidad que tiene acá arriba, como los distintos elementos que no forman parte de la vía respiratoria. Grano de polvo, propiamente microorganismos y otros tipos de cosas. Acá podemos ver estereocilios. Esto que está acá es en el epidídimo. Sirve también para movilizarse. Entonces esto son las especializaciones apicales. Otro que tenemos que tener en cuenta es del lado basal, porque tenemos que aprender a reconocer cuando comencemos a ver, principalmente cuando comencemos a ver en glándulas. Acá podemos ver, esto que está acá sería la célula. Bien por debajo de la célula tenemos una pequeña porción más lúcida y clara que denominamos plasmalema, que separa la membrana basal de la célula. A esa porción le denominamos plasmalema. No suele caer en los exámenes prácticos indicar el plasmalema, porque tendría que ser una imagen de microscopio electrónico de barrido para poder ver esto. Así solo con el microscopio de luz no podemos ver esto. Luego tenemos lo que sería la membrana basal, que tiene 1, 2, 3 porciones. Primero tenemos la lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal tiene una porción más densa y una porción más lúcida, que tiene menos proteína. La porción densa lleva el nombre justamente de lámina densa, y la porción más translúcida lleva el nombre de lámina lúcida. Gracias a Dios tienen nombres bastante fáciles de entender. Sumado a ambos se denomina lámina basal. Por debajo tenemos ya una porción más reticulada, que tenemos varios tipos ya de colágeno y de elastina. Acá también ya vamos a tener en la lámina reticular, sí, ya vamos a tener vasos sanguíneos. Y para poder ver lo que estaba explicando recién, vamos a comenzar con un poco de láminas para poder practicar ya. Este es el primer video que voy a empezar a tener una pequeña práctica de láminas, indicando lo que estoy diciendo. Esto que está acá es un glomérulo renal. Ya dijimos la otra vez en el primer video, para aprender los padrones de imagen. Esto que tiene así una porción central, que serían los vasos capilares,
rodeado de una cápsula y entre medio una porción blanca, decimos que es glomérulo renal. Y la cápsula de Bowman, esto que está acá, así, cápsula de Bowman, tiene epitelio simples, plano simples. O sea, no tiene varias capas y es plano. Acá voy a indicar con un delineado para que puedan, porque yo digo así y van a decir, ¿dónde es lo que está la célula? Y acá, ahí. Miren, ahí acabé de delinear. Estos son las células planos. En el libro dice en forma funciforme. Dice. Entonces, estos son los epitelios planos, bien planos, simples. Vamos a ver. Acá, este es la imagen de la tiroides. Siempre que vean imágenes ovoides y en el centro un líquido, esto es un líquido rodeado por una porción más blanquecina. Recuerden, esta porción blanquecina realmente es por causa de la deshidratación al momento de hacer la lámina, pero este padrón de imagen siempre es de la tiroides y tiene un epitelio cúbico simples. Vamos a ver ahí, cúbico simple, ahí delineé para que puedan ver cada núcleo es una célula. Acá podemos ver lo que sería microvellosidades, cilíndricos simples con microvellosidades. Voy a delinear para que puedan ver. Ahí ven. Muy bien, esos son cilíndricos simples. Esta imagen realmente sería así, subiría, vendría así, tendría columnas que serían las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales están formadas por células que en su porción apical vuelven a tener microvellosidades, o sea, aumenta la superficie al máximo posible para poder absorber los nutrientes. Acá podemos observar, ¿no? Esto sería vellosidades intestinales. Estas pequeñas columnas que pueden ver serían vellosidades intestinales. Y al acercar la imagen podemos ver lo que sería el cilíndrico simple, epitelio cilíndrico simple. Las células son los enterocitos. Y esta pequeña parte que absorbió un poco más de tinte, decimos que es la microvellosidad. Esto sería cilíndrico pseudoestratificado, ¿verdad? Con la porción apical en cepillo. A ver, esta imagen es la imagen de nuestra apertura. Y lo que quiero que entiendan, acá voy a dejar una imagen para que puedan comprender. La forma de las células están una al lado de otra y forman una sola capa. Pero la forma de la célula hace que algunos núcleos estén por arriba y el de al lado justamente esté por debajo, haciendo que, según lo que parezca el corte, parezca estratificado, pero más lejos de la realidad simplemente es la forma de la célula haciendo que algunos núcleos estén arriba y otros abajo, haciendo dos líneas de núcleo pareciendo estratificado. Por eso lleva el nombre de falso estratificado o pseudo estratificado. Acá, como dije, siempre vamos a ver la forma del epitelio que está más hacia afuera, tiene una forma funciforme. Esto es plano, estratificado. No mirar esta parte porque nos va a confundir. Siempre lleva el nombre de la porción más externa. Este es plano, estratificado, no queratinizado. Y ahí preguntarían, ¿y cómo es con queratina? Bueno, siguiente es con queratina. Esta es la queratina. Y es bastante fácil de identificar en las láminas. ¿Por qué? Porque no tiene núcleo acá. Esta porción, estas proteínas que están acá, ya no tiene núcleo. Recuerden, no tiene núcleo. Van a ver una última capa, plano simple,
con núcleos y encima van a ver las proteínas ya sin núcleo. Otro, esto sería plano simple, acá ven, y esto es queratina. Uno más para despedirnos de este, acá planos simples y esto es queratina, no tiene núcleo. Eso es para que puedan identificar. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Díganme si les gusta que les delinee las láminas para que podamos aprender mejor. Dejen en los comentarios alguna sugerencia, tanto de video o de algo que quieran poner o agregar al video o a las láminas. Un poco de humor para despedirnos. Espero que puedan pasar sus exámenes y poder pasar por lo menos unas pequeñas vacaciones. Nos vemos en el siguiente video y sí, va a haber video de anatomía. Enseguida también ya sube el video de anatomía.